A ver, las diferencias de UPyD respecto a cualquier otro partido es lo que acabo de decir, que somos un partido de Estado, que nos sentimos españoles sin complejos, para nada. O sea, ya está bien este cuento identitario que nos ha hecho creer que tenemos que ser cada día más diferentes y que nos tenemos que encontrar diferentes todos los días y no resaltar lo que es común. Eso para empezar. Entonces, nos diferenciamos de todos los partidos en ese aspecto, ¿vale? Nos diferenciamos en una cosa muy importante de todos los demás partidos, incluido el que me decís. Lo que decimos lo cumplimos. Yo cuando fui diputado, yo me comprometí con los electores a defender unos principios y esos principios no se defendieron. En las europeas se pactó con una coalición electoral europea extraordinariamente ultraconservadora, en algunos aspectos de ultraderecha, que iba en contra de los principios de mi partido, de lo que yo había defendido. Yo, si soy coherente, no puedo seguir defendiendo un partido que defiende ese tipo de cosas. Punto. Eso es la coherencia política que trato de decir que se debe defender. Por lo tanto, cualquier partido que no defienda esta coherencia no es mi partido, no se parece a mi partido. Yo no sé si lo percibe o no lo percibe. Efectivamente tenéis razón, es posible que no lo perciba la sutilidad, pero mi obligación es ser sutil. En política se tiene que ser honrado, se tiene que ser coherente, también sutil. Hay que hilar muy fino, porque la sutileza es el inicio de la inteligencia y del respeto al otro. Al militante no hay que darle un brochazo y punto, y ya, todos son iguales. No todos los políticos son iguales, no podemos caer en esa trampa. Hay personas políticas que son muy capaces, muy honradas, que hacen su trabajo bien, y todas esas sutilezas hay que hacerlas. Si no nos lo captan, pues no nos lo captan, o no nos lo captan determinadas personas, pues no nos lo captan, pero yo tengo la obligación de intentarlo, tengo que ser pedagógico, y esas sutilezas son muy importantes. Hay partidos, como el PP y el PSOE, cuando yo digo, no defienden al Estado. Hay que entender por qué decimos que no defienden al Estado. ¿Por qué? Porque están pactando constantemente cuestiones de Estado que son, digamos, desde un punto de vista jurídico fundamentales para el bien de todos los españoles y la igualdad de todos los españoles, y lo están cediendo, vendiendo a trocitos por cuestiones de poder. Es evidente que son partidos de Estado, pero no están defendiendo el Estado como deberían, no son responsables. Y hay otros partidos que podrían tener la voluntad de defender al Estado, pero no tienen posibilidad de hacerlo porque no están implantados en el Estado. UPyD está implantada en todo el Estado, está en el Congreso de los Diputados y tiene la voluntad de defender ese tipo de cosas. Hombre, las primeras propuestas que nosotros vamos a hacer es defender los derechos comunes de todos los españoles. Ahí vamos a ser inflexibles. El segundo es el modelo de Estado. Queremos un modelo federal cooperativo que he explicado, donde todas las comunidades tengan las mismas competencias, la misma legislación, la misma fiscalidad, y que esté cerrado el Estado autonómico, en ese caso, que sería el Estado federal. Por lo tanto, tiene que haber lealtad constitucional y federal, y no lo que hay ahora, que es un intento constante de determinados partidos nacionalistas que les importa muy poco el Estado, que les importa muy poco el bien común de los españoles, y lo que les importa es hacer su pequeño Estado, o jugar con su pequeño Estado, ¿no? Otra de las cuestiones fundamentales es devolver al Estado una serie de competencias en educación, servicios sociales, sanidad, política exterior, que ya lo está actualmente, gestión del territorio, justicia, que también está, pero no vamos a permitir que tal cosa se haga así, etcétera. Todos estos elementos deben ser gestionados por el Estado, porque al fin y al cabo un Estado se caracteriza por defender los intereses comunes de todos, ¿no? Nosotros no vamos a pactar con nadie, si no hay una reforma constitucional, si no hay una reforma de la ley electoral, y si no hay una reforma de la ley, si no hay una devolución de la educación a Cataluña, a España, perdón, me estoy liando, Si no hay una devolución de las competencias de educación a España, no va a haber ningún pacto con ningún partido. El partido se ha definido como un partido transversal, laico, progresista, de progreso,
que es un concepto mucho más exacto, de unidad, en este caso nacional, y por lo tanto ese es nuestro universo ideológico más contundente. Es que si me decís vosotros hoy día qué es la izquierda y qué es la derecha, entonces yo te puedo contestar. Si me dices un catálogo de lo que es la izquierda, ¿me quieres decir qué es la izquierda del señor Montilla? ¿Qué es esa izquierda? Estar todos los días hablando de cuestiones identitarias y nacionales, de estar pegándole tortas al Tribunal Constitucional, de desautorizar al Estado. ¿Es eso de izquierdas? A ver, seamos serios. Las etiquetas no nos sirven para gran cosa. Lo que nosotros nos basamos, eso sí, es en un criterio de hechos, empírico. Llevamos 3 años en el Parlamento y hay ahí un hecho empírico, lo que hemos defendido, todas las cosas que hemos propuesto, y ahí sí que eso no se lo salta un galgo. Ahí está. ¿Eso es progresista? Sí. ¿Eso es de izquierdas o de lo liberal? Miradlo. Eso, hablar se puede hablar mucho, pero después los hechos son los que cuentan, y los que cuentan es lo que estamos ahí. Somos un partido en ese sentido de progreso. Que una casa empieza por administrar bien lo que tienes, lo poco o lo mucho que tienes. Hemos hecho 2 estudios, uno que es el dedicado al gasto superfluo del Estado autonómico, y el otro es el sobrecoste de las entidades locales. Entonces, la primera cuestión que tenemos que hacer es gastar bien. O sea, lo que tenemos, administrarlo de tal manera que se pueda gastar bien. Lo que no puede ser es que estemos gastando en duplicidades, desde que hay la descentralización, en duplicidades que gasten muchísimo dinero en cosas repetidas. En este afán, por ejemplo, que tienen partidos nacionalistas en hacer sus pequeños estados, están redundando en hacer una serie de administraciones que ya están replicadas en el propio Estado. O una u otra, las dos no. Es una forma que hemos tenido de intentar decir, primero hay que administrar bien, antes de hacer otra cosa. Primero, administrar lo que tenemos bien. Y eso nos ahorramos unos 26.000 millones de pesetas. Las 3 comunidades que en este caso administran mejor el dinero público nos dan la guía de cómo se tienen que administrar las demás. Y eso significa 26.000 millones. En la cuestión del sobrecoste de las entidades locales, 16.000 millones. Bien, si tuviéramos todo ese dinero, la deuda la tendríamos jugada este año, por ejemplo. Los inmigrantes no son especiales, son ciudadanos cualquiera. Evidentemente, como hay naciones y hay fronteras y hay leyes, bueno, nos tenemos que resumir a las leyes, y cuando no tienes la nacionalidad no tienes unos derechos. Punto. Pero eso se soluciona remitiéndonos a las leyes, nada más. No tiene por qué ser ningún problema. Invitar a un colectivo a que se vaya porque no tiene trabajo es tratar a ese colectivo como un colectivo y no como personas que tienen derechos, como personas humanas que tienen derechos. Por lo tanto, en ese aspecto no tenemos nada que decir, sino criticar. Es decir, lo que está haciendo el PP en este caso es muy cercano a la xenofobia, pero es una xenofobia incluso un poco infantil, instrumental. Porque estamos en unas elecciones, después se olvidan hasta de esto, o sea, quizás es lo más frívolo de todo, ¿no? Que lo hacen no porque lo quieran hacer, sino simple y llanamente porque eso saben que en estas elecciones le dará votos, porque hay una parte de la sociedad que vota, sí, porque es instintiva, porque piensa determinadas cosas de la inmigración, porque tiene prejuicios sobre ella, sin darse cuenta muchas veces que los propios inmigrantes son ellos, que en otro tiempo vivieron las mismas circunstancias que viven ahora otros inmigrantes, pero que ahora han superado eso o tienen un estatus mejor y se han olvidado de su pasado, ¿no? Nada más. Queremos que todas las normativas, la legalidad que lleve o que envuelva a la inmigración sea competencia europea, porque no somos países aislados. El fenómeno de inmigración debe ser en conjunto y la acogida, cualquier otra cosa debe ser regulado a nivel europeo para que ningún Estado particular tenga la tentación de cerrar sus fronteras o de maltratar, como ha hecho Sarkozy en estas últimas semanas, a los gitanos por ser una etnia, por ser gitanos.
¿Por qué gitanos? Porque si los tratara como a ciudadanos cualquiera, pues si hay un gitano que no se comporta con las reglas del país, pues se le multa o se le castiga o lo que sea, pero no se le expulsa. Y menos se le expulsa a toda la etnia, ¿no? Que no tiene la culpa.